Queremos saludar a todos los hermanos que están conectados vía internet, y aquí los que estamos en forma presencial para abrir la palabra de Dios y que Dios pueda hablar a nuestras vidas en esta noche. Estuvimos compartiendo el domingo pasado, siendo exhortados y advertidos como corredores de no seguir el ejemplo de Esaú. Y vimos que el guiso de lenteja más caro del mundo, le puse ese título porque allí él entregó todos sus privilegios, sus bendiciones en la primogenitura como el heredero de todo. No le importó por un placer momentáneo y temporal, hipotecó su futuro y sus bendiciones, y eso le iba a costar un precio demasiado elevado. Lo que nosotros a veces no consideramos, hermanos, es qué consecuencias tienen las decisiones que tomamos. Y hay decisiones también que podemos llegar a tomar, como Esaú, que vamos a ver su ejemplo, donde podríamos decir que si cruzamos una línea que cada uno de nosotros Dios nos coloca, ya no hay retorno, ya no hay vuelta atrás. Así que podemos ver eso, y vamos a ver eso en esta noche, después que él se comió ese plato de lentejas, se satisfizo su deseo carnal temporal, Dios le va a mandar la cuenta del plato de lentejas a Esaú. Vieron como que uno va a un restaurante y pide lo mejor, el vino más caro, la mejor comida, el mejor postre, disfruta, está 2 horas allí comiendo y después dice, bueno, mozo, tráigame la cuenta. Y ahí es donde va a experimentar Esaú el precio que pagó Esaú por un plato de lentejas. Vamos a ver hoy el precio que pagó Esaú por un plato de lentejas. Y este mensaje es actual. El escritor a los hebreos advierte a los hebreos cristianos que estaban dejando la carrera, que se estaban desanimando, que estaban volviendo al ritualismo de la ley, después de haber pagado un alto precio por haber conocido la verdad y haber sufrido por amor a Cristo. Pero esto es un maratón, por eso no sirve que hayamos corrido bien la mitad y abandonado la otra mitad. Sirve pasar la línea de meta, sea como sea, cueste lo que cueste. Y Esaú nos va a mostrar un ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotros atravesamos esa línea que Dios pone en cada uno? Que una vez que la atravesamos, no hay retorno. No hay retorno. Para hacer un ejemplo, Moisés cruzó la línea cuando, en vez de hablar a la roca, que era Cristo, la golpeó con ira. Y Dios le dijo, bueno, Moisés, no vas a pasar a la tierra prometida, te vas a quedar de este lado, por esa actitud, por esa acción. Y Moisés le insistió a Dios, le clamó a Dios, le pidió a Dios y le dijo, Dios, ya he tomado la decisión y no hay vuelta atrás. Ahí está una línea marcada. Israel pasó la línea cuando enviaron los 2 espías, vinieron y le dieron el informe los 10 diciendo que no podían, que lo iban a comer como pan, como langosta. Parecían delante de ellos que sus ciudades eran fortificadas hasta el cielo, que había gigantes, que era una tierra que devoraba a los moradores. Y escucharon la voz de los 10. Y Dios dijo, esta perversa generación no entrará a la tierra que yo
he preparado, jurado y prometido que les daría. Y morirán, dando vueltas en el desierto 40 años, será sepultada esta generación hasta el último, y sus hijos entrarán a poseer la tierra. ¿Se dan cuenta? Moisés pasó la línea, Israel pasó la línea, Esaú pasó la línea. ¿Cuándo tomó la decisión? Que ya hemos visto. Vamos a ver el precio. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, versículo 17. Vamos a estar exponiendo con la ayuda de nuestro Dios en esta noche. Vamos a leer nuevamente el versículo que compartimos el domingo pasado. Dice el escritor a los hebreos de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Lo llama, ya lo hemos visto, inmoral, fornicario, entregado a la inmoralidad, pero también lo trata de profano, uno que no le importa atravesar los límites. Y justamente cuando atravesamos los límites, vamos a ver que él menospreció ese privilegio que tenía de ser el heredero y el primogénito, y por un simple plato de lentejas lo entregó todo. Esto que pasó siendo un joven en el campo, que parecía que nadie lo había advertido, solamente estaban ahí Jacob y Esaú. Ese fue un día crucial en la vida de Esaú, que va a marcar su destino y su futuro para siempre. Y lo tenemos como un ejemplo de un apóstata, aquí introducido en el capítulo 12 de Hebreos. Tenemos que cuidarnos de no ser como Esaú. Vamos a ver el precio que pagó Esaú por ese plato de lentejas, que un día disfrutó, que se llenó y que se fue y se olvidó, pero Dios no, de lo que él decidió aquel día en el campo. En primer lugar, nos dice el versículo 17, después de haber vendido su primogenitura por una comida, sabemos que es la lenteja, un plato de lentejas. Dice el versículo 17, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Vamos a ver 3 puntos en este versículo 17 con la ayuda de nuestro Dios. En primer lugar dice, porque sabéis, le está diciendo a los hebreos que conocían la historia en Génesis de Esaú y Jacob. De chiquitos se las contaban los padres, eran instruidos en el hogar, conocían perfectamente la historia. Dice, porque sabéis que aún después, observen esta palabra, cuando quiso heredar la bendición. Y aquí vemos el primer precio que él paga. Porque cuando llegó el tiempo del cumplimiento, que lo llama su padre Isaac y le dice, Esaú, ¿qué padre mío? Ve con el arco, con la flecha y ve a cazar algo. Prepárame un guisado como a mí me gusta para que yo te bendiga. Cuando él estaba friccionando sus manos para recibir la bendición, él se había olvidado de la decisión que había tomado hace algunos años en el campo, despreciándola. Ahora, es muy interesante porque acá nos dice el pasaje, después cuando quiso heredar la bendición. Y lo primero que uno va a pagar el precio es el deseo de heredar la bendición. Porque él tenía, hermanos queridos,
un deseo tremendo de tener esa herencia como primogénito. Y es muy interesante porque esa palabra deseo habla de un ardiente deseo. Él estaba ardiendo en su corazón por recibir la bendición. Qué expectativa que tenía, qué alegría que tenía, qué ansiedad que tenía para ser bendecido por su padre Isaac y ser el primogénito, el bendecido, el heredero de todo. Todo era para él, para el primogénito. Ahora, se utiliza esta palabra deseo, por ejemplo, en Marcos. Vamos a ver, es muy interesante estudiar la palabra deseo. ¿Cómo era? No es que le daba lo mismo en cuanto a la bendición. Él tenía un deseo tremendo. Marcos, capítulo 6. Donde se utiliza esta palabra para que entendamos la intensidad del deseo de Esaú de heredar la bendición. Se utiliza en Marcos capítulo 6, versículo 18, observen. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Está hablando de Juan el Bautista que condenaba el adulterio del rey Herodes con su cuñada. Ahora, fíjense lo que dice el 19. Y Herodías, la mujer de su hermano, le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo porque les gustaba escucharlo. Esa palabra deseaba matarlo. Ardientemente deseaba matar a Juan, Herodías. Quería eliminar a aquel que la señaló como adúltera y pecadora. Y de hecho después con su hija cuando danzó, ¿se acuerdan? El rey encendido en su pasión le dijo, pedime lo que quieras. Y ahí Herodías dijo, esta es la mía. Tráeme en un plato la cabeza de Juan. No iba a detenerse en el deseo para terminar con el hombre de Dios, Juan el Bautista. Esa es la palabra. Deseaba con todas sus ansias, ardientemente, asesinar a Juan el Bautista por haberle señalado su pecado. Esa es la palabra que habla del deseo que tenía Esaú de recibir la bendición. Ahora, fíjense, el deseo de Esaú, no solamente por la palabra que se utiliza en el original acá en Hebreos, que ya la hemos visto recién, sino se evidencia en dos cosas. Cuando vamos a Génesis 27, cuando ya Jacob acababa de suplantar a su hermano, hacerse pasar por él y haber obtenido la bendición, pero que ya Esaú había entregado años antes. Y se va y deja a su padre y aparece con la casa y aparece con el guiso para que lo bendiga su padre, a Esaú el verdadero. Es tremenda esta escena, ¿no? Génesis 27, versículo 34. Vamos a ver ese deseo ardiente, lo vemos en el pedido, versículo 34. Y al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con grande y amargo clamor y dijo a su padre, bendíceme, bendíceme también a mí, Padre mío. Ahí está el deseo que quería y tenía de ser bendecido. Lo vemos en ese pedido desgarrador, desesperado, decepcionado,
porque su padre ya acaba de darle la bendición a Jacob, su hermano. Y ahí lo dice. Dijo a su padre, bendíceme, bendíceme también a mí, Padre mío. Tremendo esas palabras, ¿no? Tienen una emoción, una intensidad desgarradora. Ahora él está empezando a sentir el precio y el peso que implica el plato de lentejas que se comió hace algunos años atrás. ¿Entienden? Ahora Dios le dice, ahí te mando la boleta. Ahora vas a sentir cuánto te va a salir el plato de lentejas más caro del mundo. Lo primero es el deseo que tenía tan grande, tan ilusionado. Y ese deseo se transformó en una terrible desilusión. El deseo que tenía por ser bendecido se transformó en una terrible decepción. No solamente en el pedido, cuando lo dice en el 34, le dijo a su padre, bendíceme, bendice también a mí, Padre mío, sino también en la pregunta desgarradora que se expresa en el versículo 38. Observen. Esaú dijo a su padre, ¿no tienes más que una bendición, Padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí, Padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. En esta pregunta que no tiene respuesta, ¿no tienes más que una bendición, Padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí. En ese silencio de Isaac no podía cambiar la historia de lo que acaba de suceder. La bendición era para uno, no había dos. En el pedido del versículo 34 y en la pregunta del versículo 38 vemos cuán intensamente él deseaba esa bendición. Y ahí vemos el primer precio, porque ese deseo que él tenía tan grande para ser bendecido por su padre se transformó en una terrible y angustiosa decepción. Ahora le está doliendo el corazón. Ahora, años después, está comprendiendo qué necio fue en el pasado. Porque su deseo tan grande no pudo ser cumplido. Cuando uno desea algo tanto, ¿no? Y tanto, y tanto, y espera tantos años y parece que ya viene y ya va a salir, y vas allá y te dice no, no hay más. ¡Ja! Así se sintió Esaú decepcionado. Y ese es el primer precio que pagó por el guiso y el plato de lentejas. La decepción, el primer precio. Porque lo dice Hebreos. Volviendo a Hebreos capítulo 12, hermanos queridos, dice, porque sabéis que aún después, cuando quiso, con ese ardiente deseo, heredar la bendición, el segundo precio, ¿qué dice? La palabra fue, observa, rechazado. Fue rechazado. El primer precio es la decepción. El segundo es la desaprobación de Dios. Acá lo dice. La idea en el original de ser rechazado o desaprobado es como resultado de un examen. ¿Viste cuando salías mal? Te decían desaprobar. Esa es la palabra que se utiliza aquí en Hebreos 12, 17. ¿Cuándo fue desaprobado Esaú? Cuando tuvo que tomar la decisión de preservar el privilegio de la primogenitura o entregarla. Ahora, ¿cómo es que
viene la desaprobación de Dios? ¿Cómo es que uno es desechado por Dios? Esto es lo que pasó. ¿Cómo es que uno es rechazado por Dios? Y hay tres aspectos que yo veo que implica tres condiciones para ser desaprobado por Dios. Tres condiciones. La primera, Él le puso precio a su primogenitura. Observen lo que dice Génesis 25:31. ¿Cómo es que podemos caer en la desaprobación, en el ser desechado por Dios, rechazado por Él? Cuando la bendición que tenemos, nosotros le ponemos, permitimos que se le ponga un precio. ¿Se entiende? Fíjense lo que dice Génesis 25. Génesis 25, versículo 31. Pero Jacob le dijo, después que le pidió que le dé de comer, ese guiso hermoso que estaba haciendo, le dice, véndeme primero tu primogenitura. Observen, vamos a negociar tu primogenitura. Véndemela. ¿Cuál es el precio? ¿Cómo es que uno es desechado o desaprobado por Dios? Cuando uno permite ponerle precio a la bendición de Dios. ¿Se entiende? Jacob vio, el engañador, el suplantador, dijo, esta es mi oportunidad. Él está cansado, él está hambriento, no va a pensar mucho, lo tengo en completa debilidad, y entonces en esas condiciones es donde él puede aceptar negociar lo innegociable. No sé si se entiende. Él va a negociar lo innegociable. Su primogenitura, sus bendiciones futuras, su herencia como primogénito. Entonces, el primer paso, la primera condición para ser desaprobado por Dios, desechado por Dios, es ponerle precio, permitir que se le ponga precio a la bendición. A la bendición, ponerle precio. Cuenta una historia que había una mujer, se le acerca a un hombre y le hace una propuesta a esta mujer. Una propuesta indecente, por supuesto. Y le dice que él estaba dispuesto a darle $10.000 por estar con ella una noche y no tener más nada que ver con ella. Entonces la mujer piensa, era bastante dinero, $10.000 son 2 millones de pesos más o menos, Mariano. Hoy. Al blue. Entonces la mujer empieza a pensar la propuesta. ¿Se entiende? Y le dice, $10.000 una noche, nada más. No me vas a molestar, no vas a seguir atrás, no. Una vez yo estoy con vos, te doy el dinero, se termina todo. Entonces la mujer le dice que aceptaba los $10.000. Entonces el hombre le dice, ¿y qué te parece si te doy 1.000? Y ella se ofende y se enoja y dice, ¿qué clase de mujer te pensás que soy? Y él le dice, no está en juego qué clase de mujer sos. Lo que estamos negociando es el precio. ¿Se entiende? Se enojó porque le daba poco. Pero si le daba mucho no le ofendía. Entonces, ese es el punto. ¿Cuándo podemos ser desechados? Cuando nosotros tenemos algo que podemos canjearlo, que creemos que es más importante que lo que Dios nos ha dado, los privilegios que tenemos, las bendiciones que tenemos, que Dios nos ha dado, hermanos queridos. Cuando uno lo considera
Entonces él aceptó en primer lugar ponerle precio. Judas le puso un precio. Fue a hablar con los líderes y le dijo, ¿qué me quieren dar para entregárselo? Yo soy su discípulo, lo conozco. Ellos querían asesinarlo. Y Judas se quería ganar unos pesos. Entonces le asignaron 30 monedas de plata. Y Judas dijo, ok, yo se lo voy a entregar. Y le dieron las monedas y se fue. El peor negocio de su vida, que le costó la eternidad. Este es el primer punto donde uno puede perderlo todo, cuando uno acepta negociar y ponerle un precio a mis bendiciones, a mi fidelidad. ¿A cuánto vale Dios para mí? ¿Con cuánto me podrían sacar? ¿Con qué cosas me podrían eliminar? Que me pusiera delante el enemigo. Para Esaú fue un guiso, un plato, nada más. No era mucho. Para Judas fueron 30 monedas de plata. ¿Entienden? Primer condición para ser desaprobado por Dios. Permitir que se le ponga precio a tu amor, a tu fidelidad a Dios. El segundo, no solamente le puso precio, sino permitió que se le ponga precio. El segundo punto que yo veo es que menospreció su primogenitura. Claramente, él no le va a dar ningún valor a lo que posee, porque lo dice en el versículo 32 de Génesis, 25, 32, dice, y Esaú dijo, he aquí estoy a punto de morir. Observen la pregunta, ¿de qué me sirve, pues, la primogenitura? ¿Para qué me sirve la primogenitura? No me sirve para nada. Yo lo que necesito resolver es, me sirve el hoy, el ahora, el saciarme y satisfacer mi hambre que tengo en este instante. Lo demás no me interesa. Lo demás no me interesa. Y esa actitud, hermanos, de menospreciar los privilegios que tenemos, nos llevan a la segunda condición de ser desaprobados por Dios. ¿No te has preguntado y a veces Satanás te ha susurrado al oído, ¿para qué sos fiel? ¿Por qué sos honesto? ¿Por qué no agarrás dinero rápido y fácil? ¿Ven? Y ahí está el Jacob, el enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, siempre con una propuesta, de acuerdo a lo que nos gusta, de acuerdo a la necesidad que podemos tener. Muchas veces caemos porque viene en el momento de mayor necesidad. Ya lo dije, ¿cuándo apareció Satanás tentando al Señor cuando estaba en el desierto? Cuando comenzó a sentir hambre, entonces el diablo. Y después que pasó toda tentación, dice que el diablo lo dejó, buscando un tiempo oportuno, dice el original. Ya voy a volver, ya te voy a agarrar, debilitado. Y lo buscó en el Getsemaní. El diablo al Señor. Tremendo. Ahí estaba Jacob. Esta es la mía. Permitió ponerle precio. Menospreció diciendo, no me sirve de nada. ¿Para qué me sirve? Pues la primogenitura. San, ¿qué te parece? No sirve de nada. El diablo te dice, ¿para qué estás ahí luchando? ¿Para qué estás ahí fiel? ¿Por qué no haces aquello, el otro? Todo el mundo lo hace. Está probado, hay iglesias que te permiten andar para allá, venir para acá.
Hay iglesia a medida ahora. Hay que modernizarse. Hay que ajustarse a la cultura. Esa Biblia es vieja, ha caducado, tiene valores que nadie los puede cumplir. Tremendo, ¿no? Cuando uno llega al punto de Esaú que dice, ¿para qué me sirve? Pues, la primogenitura. Ahí ya estaba con él, pisó el palito. Porque él dice, mirá, no me sirve de nada, no vale nada, nada va a cambiar. Y yo puedo en este momento cumplir mi anhelo de ahora, del hoy, y saciarme y cambiar mis circunstancias. Más adelante veremos cómo viene. Hay un ejemplo en el Salmo 73. A veces uno cuando se ha criado a veces en una familia cristiana que no viene con un trasfondo del mundo, que no viene del alcoholismo, de la droga, de la inmoralidad, que se crió en un hogar cristiano, con principios, con disciplina, con instrucción, con amor. Hay un momento donde los hijos de los creyentes que se han desarrollado y crecido en un ambiente cristiano son tentados por el enemigo diciendo, ¿por qué no probás el mundo? ¿Por qué no probás la fiesta? ¿Por qué no probás el alcohol, las drogas, el sexo? Y es como que uno dice, no ve como privilegio el haber sido protegido. Lo ve como que está en inferioridad de condiciones. Claro, ellos ya los probaron, todos son pródigos que vienen y han fracasado. Pero yo no sé lo que es, nunca lo probé. ¿Cómo sé que es tan malo como dicen que es? Y ahí está el tentador, hermano. Y muchos hijos de líderes, por eso, experimentan esa sensación de no entender que Dios los ha protegido y los ha cuidado de muchas cosas terribles y aberrantes que otros no pudieron ser protegidos. Y eso les viene a tentar, a ver si vale la pena. Y fíjense lo que dice el Salmo 73, versículo 13. Cuando uno empieza a mirar lo que no debe mirar y empieza a compararse con los impíos, los pecadores, y parece que le va todo bien y que viven de fiesta en fiesta, cambiando de auto, cambiando de mujer, cambiando, ¿no?, de todo. Y vos decís, che, pero al final yo que hago las cosas bien, yo que pago los impuestos, ¿no te da bronca a veces no pensar, decir, che, pero ¿no estaremos desactualizados? No me diga que sí. Fíjense el Salmo 73, versículo 13. Miren lo que llega a la conclusión cuando saca la mirada de Dios, el salmista. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. Escuchá, ¿para qué guardé mi corazón en pureza? Y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Hago las cosas bien y encima tengo que sufrir. Y él llega como a arrepentirse de haber guardado ese corazón limpio y esas manos puras. Y es lo que hizo Esaú en el campo, diciendo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Mejor me sirve el guiso, humeante, ahora, acá. El futuro no me interesa. Uno no entiende lo que va a pagar. Si no, muchas veces no lo haría, ¿no? En algún momento la factura llega y la fiesta se paga y es cara. Pero vos pediste todo. Pediste payaso, pediste músico, pediste bandas en vivo. Ahora hay que pagar. Ahora, hermanos, la tercera condición para ser desechado por Dios. La primera es ponerle precio, permitir que algo te pueda hacer dudar de seguir o no el camino.
El segundo es menospreciar, decir, ¿para qué me sirve todo esto que estoy haciendo, este esfuerzo, este sacrificio por la derecha, hacerlo honestamente, trabajar, pagar los impuestos, hacer esto, vivir una vida limpia, santa? ¿Vale la pena en el siglo XXI, en el 2022? Ahora observa la tercera. Yo veo que cuando él permitió, aceptó el precio que le puso Jacob, el guiso, el plato, yo te lo doy, pero vendémela. La tercera es, él no sintió remordimiento después de haber entregado su privilegio. Observa lo que dice Génesis 25, versículo 33. El 32 ya lo vimos, y Esaú dijo: he aquí estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve pues mi primogenitura? Y Jacob dijo: júramelo primero. Se aseguró, ¿viste? De que se lo jure. Y él se lo juró. Ahora, fíjate después que él hace el pacto, ¿no? Porque a veces uno puede ser tentado permite acceder a cosas que uno no tendría que acceder, pero cuando uno las hace, ¿no? ¿Qué pasa? Capaz que enseguida dice, me parece que le erré. Ahora, cuando vos tenés un tipo, perdón la expresión, fornicario y profano, como Esaú, no tuvo un ápice de remordimiento. Lo vemos en la acción, en el versículo 34. Entonces Jacob dijo a Esaú, entonces Jacob dio a Esaú, observen, ¿qué le dio primero? Pan, un buen pedazo, una holgaza de pan que seguramente había hecho su mamá, pan casero, y guisado de lentejas. Observa lo que dice, y él comió y bebió, se levantó y se fue. La idea no es que tomó el pan, lo sopó ahí en el guiso, empujó la cuchara, se lo comió todo, le pasó el pancito que quedaba al plato. Estas son cursivas mías, ¿no? Y se llenó. ¿Y cómo salió? Observa lo que dice. Y se fue. Sin ningún tipo de remordimiento ni culpa por el acto inmoral y profano que acaba de cometer. ¿Se entiende? Mira lo que dice, por eso lo dice el pasaje, lo dice Moisés, el autor de este libro, inspirado por el Espíritu Santo. Así, de esa manera, menospreció Esaú la primogenitura. Sin remordimiento salió. Contento, con la panza llena, corazón contento, sin importarle lo más mínimo lo que acaba de firmar, la raya, la línea que acaba de pasar y las consecuencias que va a sufrir en el futuro, y las sufrió. ¿Se entiende? 3 condiciones para ser desaprobado por Dios. Permitir que se le ponga precio a la primogenitura. Menospreciarla completamente. No me sirve de nada. Tercero, yo satisfago mi deseo en el momento de lo que yo quería, y a seguir la vida, hermano. Ya está. Te vas a andar sintiendo mal por lo que hiciste, lo que acabas de hacer. Le acabas de vender tu alma al diablo y no sentís ningún tipo de culpa ni remordimiento. Esa es la actitud que Esaú tuvo, hermanos. Observen, por ejemplo, en el caso de Judas, cuando él negoció al Señor por 30 monedas de plata y ve que lo atraparon. Fíjense en Mateo 27 para ver un contraste, ¿no? Judas era un apóstata que había negociado al Señor por 30 sucias monedas de plata, pero cuando él vio
él creo que estaba como jugando, ¿no? Porque dijo, bueno, si siempre yo lo he visto al Señor, que sale de todas. Me gano unos pesos, porque estaba enojado porque el perfume de nardo puro que habían derramado, lo habían desperdiciado, él dijo, sobre la cabeza y el cuerpo del Señor. Enojado porque le salió mal el negocio. Él que llevaba la tesorería y se quedaba con la plata, nos dice Juan. Enojado salió a negociar al maestro. Yo de esos 300 denarios, un 30, un 10 tengo que agarrar. Y fue y negoció a Cristo por esas 30 sucias monedas de plata. Pero miren lo que dice Mateo 27, versículo 1. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarle, le llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Miren lo que dice el 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, escuchen lo que dice. La versión de las Américas lo traduce exactamente. Sintió remordimiento. Se sintió con la conciencia que le remordía la mala acción y el mal negocio que acaba de hacer. ¿Y qué dice? Y devolviendo las 30 piezas de plata a los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron a nosotros que allá tú y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. El remordimiento de Judas no le pasó a Esaú después de haber entregado, negociado los privilegios de su primogenitura en lo más mínimo. Se dio cuenta y lo palpó, lo experimentó cuando llegó el tiempo de desear de todo corazón ser bendecido, encontrarse con la desaprobación de Dios, que fue desechado, y en tercer lugar, el tercer precio que pagó sin devolución. Observe lo que dice Hebreos. Vamos a volver allí para terminar, hermanos queridos. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Cuando él se dio cuenta que su bendición la había perdido y que no hay devolución, ya Jacob salió bendecido con la primogenitura que él le vendió años atrás en el campo. Se da cuenta que por más que llore, grite y patalee, hermanos, la primogenitura no volverá jamás a ser parte de su vida. La idea es: tus lágrimas no te pueden devolver tu primogenitura. Esaú. Y dice que lloró como un niño. Lloró, intentó volver hacia atrás, pero él había tomado ese día en el campo un camino de una sola vía, una sola dirección. No hay retorno una vez que tomamos ese camino. ¿Se entiende? Aunque llore, aunque busque, aunque implore, aunque ruegue. Por eso lo dice el pasaje. No halló ocasión, ¿para qué? Para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. ¿Sabe que fue sincero? ¿Sabe que nunca lloró en toda su vida? Esaú, como lloró ese día en que el padre no tenía más que una sola bendición. Y tal fue, mire lo que dice Génesis para terminar, cómo se sentía. Por supuesto, nunca haciéndose cargo de nada. Génesis 27 dice, versículo 38, y Esaú dijo a su padre,
no tienes más que una bendición, Padre mío, bendíceme también a mí, Padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró, trató de que las cosas volvieran para atrás, pero él no sabía, ignoraba, cuando lo hizo al negocio en el campo, que ese camino que tomó es sin retorno, sin retorno. La idea es una pérdida irrevocable. No hay vuelta atrás. Esa es la idea. Y miren lo que dice en el versículo 41. Y Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Ahí está. El profano, el inmoral, está airado, no con sí mismo, sino con su hermano, que legalmente aquel día en el campo le compró por el plato de lentejas la primogenitura honestamente. Él se olvidó de ese momento. Se olvidó cómo pensó en ese momento o no pensó en ese momento. ¿Cuánto le iba a salir el guiso de lentejas más caro del mundo? Y ahí está. Hermanos, termino con Apocalipsis 3:10. ¿Cuántas cosas tiene el Señor preparadas para nosotros? Tiene un plan, tiene un propósito, pero también tiene premios. La Biblia habla de coronas, se mencionan 5 por lo menos en la Biblia. Y dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Vengo pronto, retén firme lo que tienes. Escuchá lo que es el consejo de Dios. Retén firme lo que tienes. Observa. Si no lo tomo firme, ¿qué pasa? Para que nadie tome tu corona. ¿Para quién era la bendición? ¿Quién era el primogénito? No estaba en discusión. Era Esaú. Pero ¿qué hizo Jacob? Nunca tomó en serio la primogenitura. Le puso precio un plato de lentejas. No sintió remordimiento cuando salió satisfecho aquel día. Pero su primogenitura fue tomada porque él se la entregó por su hermano Jacob, que astutamente negoció con él. ¿Qué dice la palabra? Que ninguno tome tu corona. El Señor va a decir: mirá lo que tenía para vos, mirá mis planes. Nunca te interesaron, nunca te comprometiste. Mirá los premios, acá tiene tu nombre, pero no la retuviste como debías, no la valoraste, no pagaste un precio, no te importó. La corona de Luis se la doy a Mariano. Toma, Mariano. Él sí quiso, vos no quisiste. Que ninguno tome tu corona. Tremendo, ¿no? Podemos ser como Esaú si no nos cuidamos, hermanos. Que Dios nos ayude en esta noche a meditar en esta fuerte advertencia con este personaje que nos pone el escritor a los hebreos, Esaú, un hombre fornicario, profano, que le puso precio, que menospreció en el momento la primogenitura, que se fue sin remordimiento, pero después, cuando quiso volver marcha atrás, Dios le dijo: sin devolución, no podemos hacer nada por más que llores, ya está. Retén
firmemente lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y bendiga su palabra.